Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar de los tipos de entrevista. Mi equipo está conformado por Fausto Martínez, Andrea Jacqueline, Andrea Rojas Velázquez y Cecilia Almarrazo. Dado el carácter dinámico y desarrollante de la entrevista, cualquier intento de clasificación de los tipos de entrevista resulta demasiado restringido. Las observaciones de Bingham y Moore nos dan una idea clara de los límites, ya que la naturaleza de la entrevista varía evidentemente en el propósito perseguido o el uso al cual se le destina. Esos usos son diversos, pero con rigor pueden reducirse a tres: recoger hechos, informar y motivar o influir. En otros términos, se utiliza la entrevista sea para averiguar algo acerca del sujeto, para señalarle algo o bien para influir en sus sentimientos o comportamientos. Generalmente, en una entrevista domina una de estas intervenciones, pero sin excluir las otras dos. Hay una clasificación de los diferentes tipos de entrevista. Esto es según la finalidad que se pretende alcanzar. De esta manera, las entrevistas quedarán divididas en dos ámbitos. Uno según su propósito final y otro según su tipo de conducción. Vamos a ver las que son según su propósito. Son 5. La primera es de admisión o selección. La segunda de promoción o evaluación. La tercera es de consejo, la cuarta de salida y la quinta de confrontación. Pero a continuación vamos a ver de qué trata cada una. La entrevista de admisión o selección es aquella que por medio de la cual el entrevistador procura formarse un juicio acerca del candidato entrevistado. Se hace una distinción entre la entrevista previa, ligera y rápida y lo que es la entrevista amplia o principal. Con esta se trata de profundizar con la personalidad y habilidades del candidato para basarse en ello y conocer las aptitudes. Nuestra segunda entrevista es la de promoción o evaluación. Con esta se intentará, una vez ya conocido el historial del sujeto, ya descrito previamente por las empresas, evaluar su desarrollo y actividad con el fin de determinar si es posible promocionarlo o no a un mejor puesto dentro de la organización. Este deseo de promoción puede surgir tanto por parte de la empresa como del mismo sujeto. La entrevista de consejo. Esta es la entrevista destinada a resolver o aclarar todas aquellas situaciones embarazosas o claramente conflictivas que se lleguen a dar dentro del ámbito laboral y que no pueden ser puestas en claro en el momento adecuado y que llegan a repercutir en el correcto y en el equilibrio de las relaciones grupales. Este tipo de entrevista es el que resulta de manejo más delicado, dada su misma naturaleza, ya que exige al entrevistador un conocimiento serio y profundo de la dinámica de la personalidad, de la historia personal del entrevistado y también del autoconocimiento y el autocontrol. La entrevista de salida. Esta entrevista trata de convencer cuando es conveniente realizarse cuando la salida de la empresa de un empleado no ha sido violentada, sino que es una respuesta a necesidades personales del empleado. Es a través de este tipo de encuentros
como se puede entrar en conocimientos de ciertos problemas internos que suelen escapar a la percepción de la administración de las empresas por múltiples razones. Uno de los factores que llevan a este tipo de entrevista que sea exitosa radica en la necesidad de la catarsis del entrevistado, una necesidad que debe ser aprovechada por el entrevistador y que puede conducir a una mejora de la empresa. Nuestro último tipo de entrevista es la entrevista de confrontación. La función fundamental de este tipo de entrevista es la de intentar rectificar sustancialmente cualquier conducta que en apariencia ha sido negativa o perjudicial para la buena marcha de las relaciones laborales, y en base al análisis serio de dicha conducta llega a una solución. Esta entrevista consiste esencialmente en una plática dirigida con la finalidad de obtener la solución a un problema determinado. Ahora vamos a ver las que son según su condición, con las que se pueden llevar a cabo distintas entrevistas. Por ejemplo, la entrevista planificada. Esta generalmente es la más eficaz, ya que con esta vamos a escoger de manera sistemática y precisa más información concreta sobre los aspectos que se quieran explorar en forma fija y determinada. Es por esto que se recomienda usarla únicamente para la investigación de incidentes conflictivos en el trabajo y situaciones similares. La segunda entrevista es la semilibre. Para este tipo de entrevista, el entrevistador también tiene trazado un plan de desarrollo, pero con libertad de acción y de mayor agilidad. De ahí que pueda llevarse a cabo exitosamente este tipo de conducción. El entrevistador debe tener cierto grado de experiencia y mucha sagacidad. La entrevista libre. Con el manejo adecuado de esta entrevista, es posible obtener un gran volumen de información por parte del entrevistado, ya que se desarrolla con gran fluidez. Este tipo de encuentro es fundamental el papel que juega el entrevistador, pues de él depende únicamente el evitar pasar por alto todos los aspectos que son importantes para la posterior evaluación del candidato. Entrevista de tensión. Por último, tenemos este tipo de entrevista, la cual está dirigida a conocer el comportamiento del sujeto entrevistado dentro de una situación tensa, donde resulta difícil mantener el control de sí mismo. Sin embargo, es preciso tener mucho cuidado en la aplicación de esa entrevista. Además de los tipos de manejos de entrevista que ya hemos mencionado, existen otros que son más específicos, en tanto que son según su encuentro. Puede ser de tipo individual, donde únicamente participa el entrevistador y el entrevistado. También puede ser entrevista de grupo, en donde varios individuos son entrevistados por uno o varios investigadores simultáneamente. Este tipo de entrevista es de gran utilidad para seleccionar mandos. Pero también está el que es llamado panel. En este participan varios individuos y varios entrevistadores interrogan al mismo tiempo a un mismo candidato. No importa qué tipo de conducción se seleccione, el entrevistador debe tener un amplio margen de iniciativa para que la información abundante y sea precisa.
Un esquema trazado por Charles Naum sobre las condiciones variables de la situación de la entrevista y condiciones fueron divididas en dos grupos que a continuación vamos a presentar. Existen las condiciones variables inherentes a la situación de la entrevista. Estas son condiciones de la concentración de la cita y su carácter más o menos voluntario. La disposición de los materiales como el local, la luz, el ruido, el carácter privado. Otras fuentes de información de que dispone el entrevistador, como una encuesta social, examen médico, resultado de entrevista con allegados, pruebas psicológicas, entre otros. El organismo en el cual se desarrolla la entrevista, como el riesgo de sanciones o posibles ventajas para los sujetos. También tenemos las condiciones variables relativas a la forma y contenido de la entrevista. Esta tiene que ver con la estructuración de la situación de entrevista, como el tipo de acogida, la manifestación de la finalidad, la definición de la misión del entrevistador, entre otros. También tienen que ver con el grado de planificación, si es una entrevista estrictamente tipificada, es de investigación sistemática o una entrevista no directiva, por ejemplo. También influyen las formas y contenidos de las preguntas. Tiene que ver con la conducción de la entrevista, ya sea con mayor o con menor iniciativa concedida al sujeto. Y por último, con la acción del entrevistador, por su interpretación, la sugestión, la incitación a proseguir. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. Espero que sea de su agrado. La docente a cargo es la maestra Laura del Rocío Sánchez Sánchez.